¿Sigue cerrada la U o no? ¿Está cerrada la U o no se sabe? Sí, doctora. Ya. Sus cámaras, por favor, porque si no, no tienen asistencia, no se vayan a quejar después, por favor, ¿ya? Que se les vea que estén tomando apunte. La gran pregunta del millón. Habíamos terminado, enchufa aquí, cuídate ese golpe. Habíamos terminado la separata de distribución post-morte. A ver, voy a compartir con usted esto. Va, no lo abrí mi documento. ¿Se puede ver el documento? No, doctora. Ah, ya, algo ha pasado entonces. A ver, vamos a ver otra vez. Mm, mm. Ay, me estoy aplazando. ¿Dónde está esto? Otra vez, share. Ese es el documento. ¿Se ve? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a avanzar ese tema y este otro más. Octubre. 12 paratas les mandé, ¿verdad? Esa. Ah, no, no se ve. Esa también les mandé. ¿Se ve? Doctora. ¿Se ve? Ya, está bien, gracias. Entonces veamos este primer documento. No me acuerdo con honestidad, vaya. Ujú. Otra vez se me ha borrado, a ver. No. Mm. Otra vez se borró. Esa. Me está fallando. Esta es. Muy bien. Y otra vez lo cerró. Ah, ya. Abre un documento y lo cierra el otro. Automáticamente algo debe estar fallando. Bien. Este documento habíamos terminado de analizar, jóvenes. ¿Hasta dónde avanzamos? ¿Hicimos esto? Creo que no, ¿no? En el resumen estaba Jocelyn. Sí, doctora. Estaba en resumen, en el Ya, 1.1 está. ya, muy bien, gracias. Entonces, aquí el resumen, ¿no? Resumen, y ya esta es la introducción. Este es un trabajo de investigación y por consiguiente tiene diferentes apartados, introducción, objetivos, tiene el trabajo en sí y al final los resultados. Eso no hay que olvidar. Entonces, en el resumen ya nos había estado hablando esta autora de que hay diferentes instancias, como pueden ver en su diapositiva. El Consejo de Toxicología Forense, que está formado por grandes expertos, ah, se pusieron de acuerdo en 2010 para indicar qué es toxicología forense. Forense, como rama de la toxicología, que brinda sus conocimientos a la ley. Y según esta institución europea, son 4 disciplinas. Hay más, pero ellos se han comprometido a trabajar en 4 áreas. Una, por ejemplo, forense post-morte. Forense post-morte, evidentemente, es para averiguar la causa de la muerte. Si dice post-morte, es que está muerto. También en toxicología forense, otra de las áreas es la conductual. ¿Cómo se modifica la conducta de los seres humanos bajo el efecto de las drogas, de los tóxicos? Otra área, dopaje, tanto en humanos como en animales. Para esto no hay que olvidar Comité Olímpico Internacional o la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Qué es dopaje, jóvenes? Dopaje es la acción de
administrar agentes o un agente o más agentes a un hombre o a un animal con la finalidad de que aumente el rendimiento de su actividad física, pero también intelectual. Y no debemos olvidar la investigación en todas las áreas es importante. Farmacología sin investigación, bromatología sin investigación, toxicología sin investigación no es ciencia, ¿no? Entonces, vamos a ver, ese conjunto de especialistas indican que la toxicología forense es una ciencia y que todo lo va a presentar a la ley, forenses ley, forenses ley. Ahora en España está este Real Decreto que no lo van a aprender de memoria. Nosotros también tenemos nuestros decretos, pero que no se cumplen. Solamente tenemos la ley del medio ambiente para cuidar. Y después tenemos el Código del Trabajo, donde se habla muy poco de lo que es toxicología. Pero se lo dejo esto para que vea que en otros países se tienen leyes específicas para poder trabajar en el ámbito laboral. Y el Instituto Nacional de Toxicología de España, donde yo hice el doctorado, entonces justamente es uno de los organismos que presta sus servicios a la ley para esclarecer un hecho. Nosotros tenemos el IDIF, IDIF, ¿no? Bien. En este párrafo que pueden ver, la palabra clave es esta. Miren, no obstante que tenemos cromatógrafos, tenemos diferentes instrumentos que nos permiten determinar cantidades pequeñas de tóxicos, fíjense lo que dice ahí. La interpretación. Acuérdense que la clase pasada habíamos hablado con respecto a ese tema. Se puede detectar un nanogramo, 5 nanogramos, pero ¿qué significa eso, el haber encontrado 10, 2, 20 miligramos? Entonces, hay que estudiar, hay que especializarse para que se pueda correlacionar la cantidad que se encuentra con los signos que pueden haber provocado la muerte. ¿Mm? Bien. Número uno, con eso tendría que determinarse una persona que ya sabe de toda esta especialidad, podría establecer si el tóxico que se encontró fue la causa de la muerte. O puede que sean muchos los tóxicos, no uno solo, es otra posibilidad. Pero hay una tercera posibilidad, que hayan podido tener sus hijos entre los tóxicos, no es hijos, sino interaccionar. Y miren la cuarta posibilidad que no se le puede olvidar. La ausencia de una sustancia puede ser la causa de la muerte. ¿Cómo? Por ejemplo, una persona que necesitaba sí o sí de tomar cada día warfarina, que es un tóxico, que es un medicamento, pero alguien no le dio, alguien no le compró o alguien le dijo ya no tienes que tomar o le cambió su medicamento. Y entonces, ¿qué se le formó? Coágulos. Por eso, fíjense, por favor, nuevamente. Lo más difícil de todo esto es la interpretación. Si se encuentra 10 nanogramos, ¿qué significa? ¿Será que esa cantidad produjo la muerte? Ahora, otro aspecto en la interpretación. ¿La sustancia que se detectó es el causante o son varias sustancias y entre ellas interaccionaron? O la cuarta posibilidad, debía tener warfarina en sangre, no tiene. Debía de tener insulina y no le administraron. Debían administrarle potasio. ¿Mm? La ausencia también podría ser interpretada como la causa de la muerte. Vamos a este segundo párrafo. En este proceso de interpretación de los resultados,
es importante la información, para eso tenemos a los expertos de la escena del hecho, los policías, los investigadores, que van a averiguar aspectos de la víctima con los familiares, con los médicos que le trataron, ¿m? Procesos médicos, qué medicamentos tomaba. Y también para interpretar se debe saber si hacía frío ambiental, hacía frío, hacía calor, dónde fue esto, en Santa Cruz, en Oruro, en Potosí, en el Chaco. ¿Qué tiempo transcurrió? Fíjense, no es lo mismo un cadáver de 2 horas que de 48 horas. Los testigos siguen siendo fundamentales. Bien, entonces para memorizar, ¿qué factores se deben tomar en cuenta para la interpretación o qué factores dificultan? Entonces, debemos de aceptar que no hay un signo patognomónico para poder decir, a ver, al que se le cae el ojo derecho es porque murió por digoxina. No hay. Al que se le cae el pie derecho es por una intoxicación con paracetamol. O sea, no hay un signo propio de una intoxicación. Hay muy pocos, como puede ver aquí. Hay muy pocos. Bien, es importante entre estos factores tomar en cuenta qué es lo que pasó, mire, antes de la muerte y después de la muerte. Es que esta persona consumía alprazolam. Es que esta persona consumía alcohol. Dime, Julia, ¿quieres hablar? Doctora, buenos días. Un día. Consulte, ¿qué es la diferencia entre el tiempo de muerte de la persona de 1 hora antes, después otra, o después de otras 4 horas después? Ya. A ver, vamos a imaginar. Muy buena tu pregunta. Aunque ya lo dije la primera clase, pero vale la pena. Si usted pregunta es porque demuestra interés y eso me gusta. A ver, no, para el punto de vista de la toxicología post-morte, no es lo mismo un cadáver fresco de 0 horas, de 2, de 24, de 48, de 72 horas después de la muerte. No es lo mismo. Pero si ya está muerto, no tiene bioquímica, sí, pero tienen bioquímica las bacterias que están en la flora saprófita. Nuestro intestino está lleno de bacterias y cuando nos morimos ya no tenemos barreras naturales y todas las bacterias que están en el medio ambiente caen al cadáver. Pero también las moscas traen en sus patas huevos y diferentes cosas. Entonces, la bioquímica de estos otros seres, que ya no es la bioquímica del humano, sintetizan gases que empujan los tóxicos, la sangre, los coágulos, empuja por todas las arterias y las venas del cadáver a favor de la gravedad. Si una persona está, digamos, con la cabeza arriba, ¿dónde se va a ir el tóxico? A las rodillas, se va a ir a las piernas, a los pies. Pero si estuviera a la inversa, sus pies para arriba y la cabeza más abajo, la sangre, los tóxicos por los gases de la bioquímica de las bacterias, la sangre va a ir recorriendo de toda la parte pélvica hacia los pulmones. Eso es lo que estoy tratando de decir. La cantidad que se encuentre de un tóxico depende mucho de cuántas horas pasaron, porque cuantas más horas pasan después de la muerte, cuantas más horas pasan después de la muerte, nuestros tejidos también se autolizan, se rompen, se destruyen y empiezan a liberar los líquidos que tienen los tóxicos. Por ello, ustedes han debido ver cuando un cadáver está en el cajón 24 horas y se levanta el cajón, empieza a chorrear líquido. ¿Han visto o no? Sí, doctora. ¿No ven? Ahora me entienden lo que estoy diciendo.
Cuando tú abres a un cadáver fresquito, su hígado está bien conservado. Pero cuando ese cadáver en 2 días aperturas y el hígado está deshecho porque empezó a alisarse. Y cuando se rompe, todos los líquidos empiezan a recorrer por todo el cadáver a favor de la gravedad. Por ello, aquí nos está indicando cómo se lo encontró al cadáver, boca arriba, de decúbito prono o de espalda. O se le encontró de decúbito supino izquierdo o de decúbito lateral derecho. Influye mucho todo eso. Ojalá me esté haciendo entender, guaguitas. Por ello, esta especialidad es tan importante porque, por ejemplo, cuando se trabaja con un cadáver, a un laboratorio se le entrega parte del hígado y al otro laboratorio se le entrega riñón. En el primero pueden encontrar 10 miligramos de cocaína y en el segundo encuentran 0,1. ¿Quién está mintiendo? ¿El que encontró más o el que encontró menos? Los dos seguramente han hecho bien su trabajo, solamente que el tejido, el segundo, está en diferente nivel. Cuando un cadáver está echado de espalda, está posicionado, el riñón izquierdo, por ejemplo, está más arriba que el derecho, el izquierdo. Y por ello va a llegar a tener más concentración de tóxico. Entonces, fíjense lo importante que es este tema, no es nomás tomar la muestra que sea porque los resultados van a ser diferentes. ¿Mm? Bien, Gracias, doctora. por nada. Espero que me haya hecho entender. Y si no, aplazada yo. Ya lo entendí, doctora. Ya, entonces, guaguita, miren, es importante en este tipo de situación tener información de la persona con vida. Ah, era alcohólico. No, tomaba Neuril o consumía mucho café o mucha grasa. Va a relacionarse con lo que se puede encontrar en su cadáver, ¿no? Luego, el tiempo, lo que acaba de preguntarme Julia, tiempo después de la muerte, no es lo mismo tomar muestras, autopsiar un cadáver de 2 horas que de 48 horas. Por eso, acuérdense cuando hacíamos el tema de autopsia, lo mejor de lo mejor es 2 horas después de la muerte. Pero no se Mientras cumple. más pasa el tiempo, doctora, se degrada más, pues no ve. Ah, hay más lisis, sí. Mm. Ahora este tiempo, miren por qué, lo que les decía, putrefacción, lisis, se rompen nuestros tejidos. ¿Y eso qué va a provocar? Que la sangre fluya, que la sangre recorra el cadáver empujando a los tóxicos y ese fenómeno se llama redistribución. No se pueden olvidar. Cuando una persona está con vida se llama distribución. Cuando ya murió, redistribución. Por supuesto que tiene que ver el factores del individuo. Fíjense, la edad no es lo mismo, pues, ¿no? Un niño que un adulto. También el tipo de enzimas que haya tenido, esto se llama idiosincrasia bioquímica. ¿Mm? Volvemos a repetir todo lo que habíamos visto, ¿no? Ahora, evidentemente también tiene que influenciar factores del tóxico. No es lo mismo 10 miligramos, no es lo mismo darle un vaso de cerveza que darle 10 botellas de cerveza, evidentemente. Es más probable que le haya matado las 10 botellas de cerveza. Bien, en este párrafo me está indicando esta autora que conforme han pasado los años, los métodos de análisis han mejorado mucho. Claro, antes solamente eran con pipetas de madera, hoy en día tenemos cromatógrafos. Y entonces esta autora nos dice, a pesar de ello, que ya hay espectrómetro de masa, resonancia magnética nuclear, HPLC, a pesar de todo eso, miren, la interpretación de los resultados sigue siendo lo más importante. Y entonces para ello usted se tiene que especializar.
En el tóxico, por ejemplo, la codeína, cómo afecta las horas post-morte, cómo afecta la gordura del paciente, todo eso se lo está estableciendo de a poco, ¿no? Entonces sigue siendo el problema la interpretación. Por ello, varios autores, ¿sí? Vienen trabajando en este sentido, calculando la dosis tóxica que puedan provocar la muerte. Ahora, estas tablas que nos presentan estos especialistas no son exactas. ¿Saben por qué? Claro, porque no podemos matar a las personas y ver cómo es su hígado a las 2 horas, a las 10 horas. ¿Me dejo entender? No hay estudios experimentales en humanos por cuestiones de bioética. Siguiente párrafo. Habíamos indicado que no solamente puede haber un tóxico, pueden haber varios. Y no interesa tanto que hayan 2 o 3, sino que puede interaccionar una con la otra y con la tercera y la cuarta. Un ejemplo típico nos lo muestra la ciencia, que ha podido demostrar que cuando una persona consume bebidas alcohólicas y en forma concomitante cocaína, se encuentra un metabolito que se denomina cocaetileno, que es el que realmente causa la muerte. Muchísimos autores durante mucho tiempo indicaban que era sobredosis, pero lo que se ha establecido es eso que está marcado con verde. Un tóxico puede interaccionar con el otro y ser el causante de la muerte. Otro ejemplo lo tenemos con el alcohol. El alcohol puede potenciarse con otros depresores. Por ello que a nuestros pacientes explicamos, no puede tomar este medicamento junto con bebidas alcohólicas. Evidentemente, tal como usted puede ver acá, esto es más frecuente en actitudes suicidas. Cuando una persona quiere matarse, entonces consume 2, 3, 4 sustancias depresoras. Los antiinflamatorios no esteroideos. Por ello, jóvenes, toda la vida que hemos dicho, los AINES deben de ser tratados con responsabilidad. Fíjense que son hasta de venta libre. Que mal concebida está esa idea, no es para que se venda donde sea, en la farmacia, pero sin receta. Entonces, estos AINES combinados con los opiáceos como la codeína, y tenemos, ¿no es cierto?, en la farmacia de Laboratorios Vago, es una contradicción. Te calma muy bien el dolor, pero tal vez no debía darse ni 2 ni 3, tal vez una sola tableta al paciente, porque no sabemos si puede tomárselo los días. Bien. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la interpretación? Nos dice el autor. Y entonces nos responde. Por ello hemos buscado referencias bibliográficas. ¿Qué es lo que han encontrado otros autores? ¿Sí? Vamos aquí. Algo que hemos aprendido, que la autopsia siempre debe realizarse cuando la muerte es sospechosa, cuando la muerte es violenta, ¿no? Aquí están las palabras claves. Miren, sospecha y cuando es violenta. En esos casos no se necesita ni autorización del paciente. El ministerio tiene que hacerlo de oficio. Ahora, cuando se tienen sospechas de que hay sustancias tóxicas en el ser humano, la toma de muestra, ya hemos aprendido en el tema de autopsia, se tiene que tomar, ¿se acuerdan? De sangre, de orina, de hígado, de riñón, ¿se acuerdan? Sí, compartimento central, compartimento periférico. Son las muestras obligatorias. Pero aún así, nuevamente, los resultados
pueden variar. ¿Por qué pueden variar? Por el intervalo post-mortem. Por el intervalo post-mortem. ¿Está, no? Después de la muerte. Por lo tanto, esta autora nos dice, hemos estudiado algunos de estos factores y los hemos presentado para que se tome en cuenta, se anote qué muestras se está recogiendo y a qué hora, y el cadáver en qué posición está. Posición. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Revisar la bibliografía de los últimos 10 años. Casi siempre se revisan los últimos 5 años. Entonces, 10 años, y este trabajo tiene 3 años de atraso. Quizás por ello no aparecen mis trabajos, porque yo empecé a buscar mi apellido y no hay, ¿no? Yo presentaba trabajos de estos cuando estaba en Europa. Lo que más sé de toxicología es esta parte de toxicología post-mortem. Bien, entonces, ¿cómo ha buscado esta autora esta bibliografía? Y entonces, número 1, cuando encontraba trabajos de redistribución post-mortem, revisó todos esos. Este era el criterio de inclusión. Luego, ¿qué es lo más sobresaliente de cada separado, de cada trabajo que ellos leían? 0. El material que utilizaron fue publicaciones de estos buscadores, ¿no? De esta base de datos. Para salud es el PubMed o publicaciones médicas, es uno de los más importantes. El Science Direct también, y este otro de Salamanca. Cosa buscaron ellos, 2000, miren, la búsqueda la hicieron de los últimos 10 años, pero de octubre del 18 al 19, ¿cuándo trabajaron? ¿Con qué buscaron? Con términos, con palabras claves, ¿no? Esas palabras claves fueron aquí, post-morte, intervalo post-morte, cambios post-morte. Esas fueron las palabras que utilizó. Y para la inclusión en el Google académico, ¿no? Se pone los últimos 10 años, 2009 a 2019. Que se hayan realizado en humanos, que se haya buscado, encontrado. Estos son los criterios de inclusión, ¿no? ¿Y cuáles fueron de exclusión? Los criterios de exclusión. ¿Qué publicaciones no tomaron en cuenta? Aquellas que no estén en español o en inglés, que no estén completos, que solamente mostraran resúmenes. Y artículos que no tengan como tema principal la redistribución post-mortem. Entonces ella nos muestra que buscaron 370, que se fue reduciendo a 328. Fueron eliminando y entonces esto cada vez fue disminuyendo a 144. Al final, el resultado final fue 135. De esos 135, cada vez fueron menos y con 30 trabajos es que trabajaron. Este es un ejemplo de lo que ustedes deben hacer cuando hacen una investigación, ¿no? Este es el esquema de 170 al principio y se quedaron con 30 artículos para revisar. Entonces, al revisar esos documentos, estos fueron los resultados. 1. La mayoría de los autores coinciden que, 1, la redistribución post-mortem es un proceso mediante el cual un tóxico difunde pasivamente por el cadáver a favor de la gravedad. Ahora, ¿qué es favor de la gravedad? Hay una parte del cuerpo que está más elevada, pero también a favor del gradiente de concentración. ¿Qué significa eso? Gradiente de concentración
que en un órgano, en un tejido, hay más tóxico que en otro tejido. Y que del más se va al menos. De mayor concentración del corazón-pulmón hacia los vasos sanguíneos centrales, a la arteria femoral, por ejemplo. Eso se denomina redistribución de los tóxicos. ¿De qué depende esto? De la anatomía. Así, estos autores, Curry y Sun Sai, encontraron que había diferencias en el mismo cadáver en la sangre del corazón versus sangre periférica, en el mismo cadáver en la misma hora. Cuando publicaron eso, Curry, otros autores empezaron a trabajar sobre lo mismo. Y entonces, con todo ello, se determinó, se recomendó que la interpretación de los resultados debe de necesariamente compararse. Concentración del tóxico A en el corazón dividido entre la concentración del mismo tóxico en sangre periférica o femoral. A raíz de los trabajos de Curry, aquí está Curry, y de Proti. Ahora bien, ¿y por qué hay redistribución? ¿Por qué se camina la sangre y todo aquello? Por difusión pasiva. ¿Y por qué hay difusión pasiva? Porque las células le dejan pasar por allá. ¿Por qué? Porque esta difusión se debe a que ya no hay energía en nuestro cuerpo. La energía hace que las membranas de cada una de nuestras células sean semipermeables. Cuando no hay energía, las membranas de nuestras células son permeables. Pase, ya están muertas, no hay electricidad. Nuestras membranas celulares son como cercas con electricidad. Cuando morimos no hay electricidad, entonces la cerca, que es la membrana, deja pasar. Esa es la explicación. Ya para terminar, ¿cuáles son esos factores? 3 factores según esta autora. 1, del tóxico, es liposoluble, es hidrosoluble. Naturaleza del tóxico. ¿Qué muestra se tomó? Hígado, riñón. El riñón izquierdo, el riñón derecho. El hígado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Y el intervalo. Nosotros aquí vamos a añadir para el examen. La gente que está despierta está anotando las preguntas de examen. Aquí tenemos que añadir la posición cadavérica. En mis trabajos que publiqué, siempre está la posición. No es lo mismo que el cadáver esté de espalda o que esté de abdomen. Entonces, ¿qué sustancias se redistribuyen en el cadáver con mayor rapidez? Los básicos, los alcaloides. Los alcaloides. Más susceptibles de sufrir redistribución, los de naturaleza básica. Entonces, estos son los alcaloides. Y aquellos que tienen un volumen de distribución muy alto, como los antidepresivos. Todo eso habíamos avanzado en toxicocinética. Entonces, miren, lo que había comentado hace rato. La mayoría de los autores comparan la sangre periférica y sangre de cavidades cardíacas. Y esto se ha demostrado con varios trabajos. Ahora, ¿será que la sangre femoral, la arteria, la vena femoral, no sufre cambios? Sufre cambios.
Por ello, se tiene que saber dónde se va a pinchar a la sangre, a la vena femoral, arriba, al medio o un poco más abajo. Sitios de punción, sitios de punción. Ahora, otros autores como este Sastre indica, por favor, no tome sangre femoral, porque nos trae problemas y no sabemos si lo tomaron de la parte proximal, la parte media o la parte periférica. Aquí es mejor la vena subclavia. Esa no me da tanto problema porque no es larga. Sobre todo para el etanol es que se ha utilizado esta vena. Bien. Lemaire, ya no Sastre, Sastre es de la vena subclavia, pero Lemaire, él indica y dice, por favor, tomen de la vena poplitea, la que está detrás de la rodilla. Esta vena casi no cambia la concentración de los tóxicos. Se la asemeja, se la relaciona con el humor vítreo. El humor vítreo es otra muestra que a lo largo de los días post-morte cambia muy poco la concentración. Ahora bien, depende de dónde se toma del sitio, sí, pero también el método de obtención. Y justamente Lemaire, que es el que habló de la vena poplitea, Lemaire nos indica, no es lo mismo el método de la punción directa que el de la disección y clampaje de la vena. No es lo mismo pinchar como nos pinchan para sacar sangre, eso sería directo, venopunción, que agarrar la venita, atarlo, eso es clampaje, clamp, y la disección. Otra vez. Y si no puedo sacar sangre periférica, la persona está deshidratada. Entonces, ¿qué dicen muchos autores? Se podría usar muestras biológicas para poder correlacionar. ¿Qué muestras serán? Miren, fíjense qué dice aquí. Muestras alternativas. Cuando no se puede obtener sangre periférica, se pueden usar muestras alternativas. Pase, señora, pase. ¿Qué muestras alternativas tenemos? Médula ósea. Es cadáver. No debemos de tener pena, miedo. Si no hay sangre, la médula ósea de los huesos. ¿Se pinchan los huesos? Sí, se pinchan. Aún cuando la persona esté viva, no se va a olvidar. Otra alternativa, humor vítreo. Se mete por la comisura aquí de los ojos, la esquinita, el capilar. Bilis, vesícula biliar, a no ser que esta persona se haya operado. Y el corazón tiene un saco que se llama